nuestra sección Contrapunteo, que esta semana la estamos dedicando a la contaminación sonora en nuestro país, y para ello recibo hoy en el estudio a Fernando Rojas, viceministro de Cultura. Qué bueno que pueda estar con nosotros. Gracias. Se impone una primera pregunta, y es que muchas personas piensan que el tema concierne solo al Ministerio de Cultura cuando no es así. ¿Por qué es necesario que todas las instituciones estén implicadas en este tema? Bueno, aunque en realidad me interesa sobre todo subrayar las cosas que tenemos que hacer nosotros en la cultura, en rigor es pertinente decir que desde hace varios meses hay un esfuerzo mucho más integrador de muchas instituciones, prácticamente de todos los organismos de la Administración Central del Estado, en particular de todos los organismos de la Administración Central del Estado que tienen a su cargo instituciones de servicio público, que no son solo las de cultura, ¿no? Son también las de gastronomía, las de turismo, y de los órganos reguladores que pertenecen al Ministerio de Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente y a su sistema, y al Ministerio de Salud Pública, que tienen que ver con cualquier tipo de agresión al ambiente sonoro. O sea, es una tarea mucho más abarcadora. En realidad, aunque el esfuerzo principal, digamos, lleva ya unos meses desde que se ha constituido un grupo nacional de trabajo para el particular que lo preside el SITMA, los instrumentos regulatorios que tanto el SITMA como el Ministerio de Salud Pública como otros organismos han dictado se refieren a todas las actividades que puedan potencialmente producir contaminación sonora y no solo las actividades culturales. Aunque, repito, me interesa sobre todo subrayar la gran responsabilidad que tienen las instituciones de cultura, las direcciones de cultura, las empresas de la cultura y, por supuesto, el Ministerio en poder controlar, incidir en la educación de los artistas y los trabajadores de la cultura y regular en el ámbito de nuestra competencia que no se produzca contaminación. Fernando, este es un tema bastante complejo y algunas personas de los que nos escriben se cuestionan hasta dónde llegan el límite o los límites entre el espacio privado y el espacio público. Y me voy a permitir citar a una televidente que se llama Magalis, que ella planteaba que quizás en los ómnibus se pueda controlar el volumen y el tipo de música que pongan los choferes. Pero ¿se puede exigir lo mismo a un chofer de almendrón si el carro es particular? Las normas vigentes son para todas las personas, son para los ciudadanos, son para los trabajadores, no importa el sector, y por lo tanto deben ser cumplidas. Y yo creo que esa es la respuesta principal para esa compañera, y además que la actuación de los órganos reguladores, que ya los mencioné, existe a nivel de todo el país y a ellos se puede dirigir cualquier ciudadano. En el caso nuestro, por ejemplo, suponiendo que eso sucediera en una instalación, nosotros estamos haciendo un esfuerzo, digamos, por perfeccionar la norma. Hay, por ejemplo, circunstancias donde se produce una relación entre los asuntos que tienen que ver con la contaminación y los asuntos de política cultural. Nosotros estamos tratando de que las normas nuestras sean más previsoras, estamos haciendo un esfuerzo por perfeccionarlas, y estamos también haciendo un esfuerzo por lograr que los órganos propios de inspección de nuestro organismo puedan tener más incidencia sobre nuestras instituciones y las posibles violaciones puedan llamar la atención con más frecuencia, más energía y más eficacia, e incluso ejecutar medidas contra los responsables de producir la contaminación sonora en una institución de la cultura. Hablabas de los esfuerzos y mencionaste un tema importantísimo en la contaminación sonora en el país, que es la política cultural. ¿Cómo incide precisamente esa política cultural en el tema que estamos tratando esta semana? Yo escuchaba ayer a Pedro de la Hoz, que decía que un nivel de ruido cuando se difunde música puede producirse con cualquier género, ¿no? Y hace poco en otra comparecencia yo hacía una especie de broma, decía que todavía no me he encontrado un lugar donde se esté consumiendo un producto, por ejemplo, gastronómico, un bar, y lo que se esté escuchando a todo trapo por los altavoces sea ópera, ¿no? Pero aunque digamos en este sentido no hay que descartar lo que decía el periodista, lo cierto es que hay una coincidencia, la hay, se repite, entre las emisiones de ruido más agresivas y la difusión de tipos de obra musical, si es que se le puede llamar así, de calidad muy dudosa. Por eso nosotros siempre decimos que hay que tratar de abordar el problema
en su conjunto, ¿no? Visto tanto como un problema de contaminación como un problema de política cultural. Y actuar también en la dirección en que, como mismo la política cultural es para cualquier espacio, no solo para la institución cultural, sino para cualquier institución de otros sectores o de sectores no estatales incluso, al ejercer nosotros la rectoría en términos de política cultural, debemos, y es lo que te decía en mi comentario anterior, lograr que se incida también sobre las posibilidades de contaminación sonora. Nosotros estamos haciendo un esfuerzo por conocer en cada institución del país qué riesgos hay. Estamos tratando de conocer institución por institución, tanto de las que son subordinadas a los poderes populares, a las autoridades locales, como las que son subordinadas a nuestras empresas, donde existen los riesgos. Hemos hecho un levantamiento, yo diría que todavía insuficiente, pero ya bastante gráfico, de dónde es que se pueden producir esos riesgos. Tenemos esas instituciones listadas una por una y se están visitando una por una también. Recientemente se han visitado en Las Tunas, en Villa Clara, en Holguín. En algunos sitios se encontraron más dificultades, en otros menos. Se llamó la atención sobre todas. Tenemos confianza en que en los próximos días completaremos ese diagnóstico y eso nos va a permitir tener miradas puntuales sobre aquellos sitios donde es más posible que por los altos volúmenes de música en horarios inadecuados o porque los operadores de audio, como decía también Pedro de la Hoz, tengan, digamos, la capacidad de decidir qué ponen y a qué volumen, haya que buscar más incidencia y tomar medidas, digamos, administrativas correspondientes a la violación. Los esfuerzos creo que tienen que estar sobre todo dirigidos a la educación. Estamos tratando de incidir lo más posible en todos nuestros trabajadores y también en nuestros artistas, pero también alguna que otra vez tendrán que ser esfuerzos reguladores más restrictivos. Digamos, tenemos un ejemplo de una institución que se cerró porque se emitía música de alto volumen y no había las condiciones para evitarlo. Bueno, ahí en esa institución habrá que acometer obras determinadas, habrá que buscar alternativas para que no moleste a los vecinos la música, y a la vez pensamos que los esfuerzos educativos son los más importantes porque siempre el cierre de una institución es la última medida, ¿no? Sería la última medida. Nosotros tenemos que tratar de lograr eliminar, disminuir radicalmente la contaminación sonora y que a la vez ese esfuerzo no constituye una contradicción con los esfuerzos que hay que hacer por tener cada vez una mayor y mejor programación cultural. Necesariamente tendremos que volver sobre este tema, ¿cómo no? Claro. Muchísimas gracias al viceministro de Cultura, Fernando Rojas. Yo, como siempre, le invito a que todavía está tiempo para escribirnos contrapunteonc@cuarte.cul.cu o también a través de nuestra página en Facebook para que nos escriba sus criterios. Mañana llegará el colega Yuris Nórido para cerrar este debate que tenemos durante toda la semana en torno a la contaminación sonora en nuestro país.